Gracias por la invitación al 13º curso bienal de reumatología. Soy la doctora Erika Marcela Padilla Martínez, reumatóloga de la ciudad de Barranquilla, y en el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento de la osteoporosis. Voy a compartir pantalla en este momento para que demos inicio a la presentación. Y bueno, para hablar acerca de la osteoporosis, del tratamiento de la osteoporosis, tenemos que comenzar hablando acerca de lo que es la definición de esta enfermedad. La osteoporosis es una enfermedad sistémica que afecta al sistema esquelético fundamentalmente y que se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Uno es la disminución de la masa ósea, y el otro es un deterioro de la calidad del hueso, es decir, de la microarquitectura del mismo, lo cual conlleva a un aumento en el riesgo de fragilidad del hueso y por ende a una mayor susceptibilidad a fracturas. Pero no cualquier tipo de fracturas, sino fracturas por fragilidad, ¿sí? ¿Y qué es eso de fractura por fragilidad? Es una fractura que es producto en un paciente viene siendo por caída de su propia altura durante la realización de una actividad física cotidiana o por un trauma mínimo. Es decir, es una fractura en la cual la magnitud del impacto, el impacto es demasiado pequeño con relación al grado de fractura que se va a presentar. Es muy probable que, por ejemplo, cuando estemos en un accidente de tránsito podamos tener fracturas grandes o importantes, como por ejemplo una fractura de cadera, pero que eso ocurra mientras estamos en el baño y nos resbalamos, eso ya es diferente. En ese caso se denomina fractura por fragilidad. Y las fracturas por fragilidad ocurren en ciertos puntos anatómicos con más frecuencia, como son el cuerpo vertebral, como es el radio distal, como es el húmero proximal, el cuello femoral, así como la pelvis, ¿sí? ¿Por qué son estos puntos los más afectados con frecuencia? Fundamentalmente es por el hecho de que esos son sitios donde hay mayor hueso esponjoso. Hay que tener en cuenta que estas fracturas pueden ser asintomáticas y eso ocurre principalmente a nivel de los cuerpos vertebrales. Por esa razón, cuando vamos a hacer un tratamiento o vamos a iniciar un tratamiento de un paciente con osteoporosis, es fundamental hacer una búsqueda activa de fracturas a nivel del cuerpo vertebral, ¿sí? ¿Cómo las detectamos? Pues idealmente a través de una radiografía lateral de columna dorsolumbar o pues a través de una morfometría, pero en el caso de la radiografía de columna dorsolumbar es mucho más asequible en nuestro medio, entonces pedir de manera sistemática este recurso para poder detectar este tipo de fracturas es importante. ¿Cómo, ¿Cómo se diagnostica? Pues cuando hay una pérdida de más del 20% de la altura del cuerpo vertebral, ya sea de su pared anterior con relación a la pared posterior o con relación a la vértebra subyacente. En el primer caso se denomina fractura por acuñamiento, en el segundo caso se denominará fractura por aplastamiento. Es importante en la búsqueda activa de estas fracturas porque el 19% de personas con fracturas vertebrales van a tener una nueva fractura vertebral al año y en el peor de los casos una fractura de cadera. ¿Por qué entonces tenemos que tratar la osteoporosis? La osteoporosis afecta fundamentalmente a las mujeres posmenopáusicas, pero aparte de generar un deterioro en la salud del individuo, también acarrea consigo importantes costos en cuanto a tiene que ver hospitalizaciones, discapacidad, tratamientos ambulatorios, tratamiento hospitalario, tratamiento quirúrgico y peor aún, quizás el indicador de principalmente temido es la mortalidad. Después de que se da una fractura de cadera,
tenemos un 10%, hasta un 10% de mortalidad durante la hospitalización y hasta un 30% al año siguiente de la fractura. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me llevan para el desarrollo de esta enfermedad y pues también al desarrollo de fracturas por osteoporosis, fracturas por fragilidad? En primera instancia, pues tenemos la edad avanzada, ¿no? Pacientes mayores de 65 años del género femenino y mayores de 70 años del género masculino constituyen un factor de riesgo para desarrollar fracturas por fragilidad, fracturas osteoporóticas. El sexo femenino, sobre todo, ya lo habíamos mencionado, las mujeres posmenopáusicas, cuando hay deterioro ya disminuye la carga estrogénica con la edad. El índice de masa corporal, sobre todo cuando el índice de masa corporal está por debajo de 19 metros cuadrados de superficie corporal. La historia parenteral de fracturas, es decir, de fractura de cadera, es decir, padre o madre que haya tenido una fractura de cadera. Historia personal de fracturas, sobre todo cuando esas fracturas son por fragilidad después de los 40 años. El uso crónico de glucocorticoides, y se habla en este caso cuando se utiliza la dosis de prednisolona o su equivalente, a lo que correspondería a una dosis de prednisolona diaria de 5 miligramos o más por un tiempo de 3 meses o más. El tener artritis reumatoidea, el alcoholismo, y cuando eso nos referimos puntualmente a aquellas personas que tienen un consumo de más de 3 unidades de alcohol al día, recordando que una unidad de alcohol son más o menos 8 a 10 gramos de alcohol, ¿sí? Que en términos prácticos vendría siendo una unidad vendría correspondiendo a una caña de cerveza, más o menos unos 285 mililitros, una copa de aperitivo, unos 60 mililitros, una copa de vino, que es alrededor de 120 mililitros, o una copa de licor, que es más o menos unos 30 mililitros. El que esté el paciente fumando al momento de la evaluación, el tener una osteoporosis secundaria, y cuando hablamos de esto nos referimos a patologías puntuales, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 1, la osteogénesis imperfecta del adulto, algunas hepatopatías crónicas, problemas de desnutrición, el hipertiroidismo mal controlado, fundamentalmente. Y lo otro, pues, es una reducción en la densidad mineral ósea, sobre todo, pues, a nivel de cuello femoral. ¿Por qué es importante recordar estos factores de riesgo para el desarrollo de fracturas? Porque estos son los que van a ser tenidos en cuenta en una herramienta muy conocida y que también nos va a ayudar para determinar a futuro cuál va a ser la terapia para el manejo de la osteoporosis, que es el FRAX. Y el FRAX viene siendo un modelo para determinar el riesgo absoluto de fracturas, ya sea de cadera o de una fractura osteoporótica mayor a los 10 años, ¿sí? Recordando que una fractura osteoporótica mayor es la que se da en aquellos puntos anatómicos que mencionamos inicialmente, como es el caso de la cadera, la vértebra, el húmero proximal y el radio distal. Para calcular el FRAX, existen calculadoras en la web. La mayoría de los países han desarrollado o han validado este instrumento para su país. En el caso de Colombia, pues tenemos nuestra calculadora, la identificamos fundamentalmente porque pues encontramos la bandera de nuestro país ahí, como indicando que es la calculadora la cual vamos a utilizar para nuestra población. Y pues vemos que cada uno de estos factores de riesgo que señalamos previamente, pues hacen parte de los elementos que se tienen al final para hacer el cálculo, ¿sí? Simplemente pues es decir si sí o no el paciente tiene los factores de riesgo y al final pues calcular el valor respectivo.
No es necesario tener, para aplicar el FRAX, la densidad mineral ósea en cuello femoral. Podemos determinar el riesgo de fractura de un paciente de fracturas osteoporóticas sin necesariamente tener el valor de densitometría para poder aplicar esta herramienta. Ahora bien, entonces, ¿en qué pacientes yo voy a dar medicamentos osteoporóticos? El Consejo Colombiano para el Manejo de Osteoporosis Posmenopáusica en Colombia señala tres condiciones para que se dé el tratamiento. En primera instancia, pues aquel paciente que se haya fracturado, que haya tenido una fractura por fragilidad, ya tenemos clara esa definición, independiente de la densitometría. Segundo, cuando la densidad mineral ósea por T-score es igual o inferior a menos 2.5, y cuando una vez hecha la evaluación del FRAX, que ya miramos previamente en qué consistía para Colombia, el resultado se ubica dentro del umbral del tratamiento. Hay que tener en cuenta que aparte de dar medicamentos, medicamentos como es el caso de los bifosfonatos, el caso de los antirresortivos, tipo denosumab o terapias anabólicas, nuestro consenso colombiano recomienda hacer suplencia de calcio en todo paciente con diagnóstico de osteoporosis o que se haya fracturado, independientemente del valor de la densidad mineral ósea en densitometría. De acuerdo con la IOM, estos son los aportes diarios recomendados para un paciente entre 50 y 70 años. Si es hombre, es de 1000 miligramos día. En el caso de hombres mayores de 71 años y mujeres mayores de 51 años, el aporte es de 1200 miligramos por día. Y debemos recordar que las presentaciones que en nuestro medio hay del calcio disponible, que vienen siendo el carbonato y el citrato, fundamentalmente el carbonato de calcio aporta un 40% de calcio elemental y el citrato de calcio el 30% de calcio elemental. Este es un metaanálisis realizado por la National Osteoporosis Foundation, donde se sustenta mediante se sustenta, el uso del calcio más vitamina D. Aquí vemos que al comparar el calcio más vitamina D versus el placebo, se puede obtener una reducción del riesgo de fracturas totales, o sea, osteoporóticas mayores en un 15% y para cadera alrededor de un 30%. Lo otro que también se debe hacer es hacer una suplencia de vitamina D cuando estemos dando este tipo de terapias. Recordar que el nivel óptimo de vitamina D es de 30 nanogramos por mililitro y que hablamos de insuficiencia cuando estamos entre 20 y 30 nanogramos y de deficiencia cuando estamos por debajo de 20. Si queremos hacer simplemente suplementación, la dosis recomendada es 1000 unidades día de vitamina D. Pero si estamos en el rango de insuficiencia, debe ser entre 1000 a 2000 unidades y en el caso de deficiencia entre 2000 y 6000 unidades. El objetivo pues es alcanzar 40 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre. Recordar que son niveles de 25 hidroxivitamina D los que se deben medir. Ahora bien, entonces, con base en las tres condiciones previamente mencionadas, en las cuales debemos dar tratamiento para osteoporosis, vamos entonces a desarrollar las condiciones de una manera un poco más específica. Si yo tengo un paciente con T-score menor o igual a menos 2.5 o una fractura por fragilidad, entonces esta es la recomendación. Si el paciente se me fracturó y el paciente es un paciente mayor con una edad de más de 75 años, mayor o igual a 75 años, tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, o su T-score fundamentalmente es en cuello femoral menor a menos 2.5, o se trata de una fractura por fragilidad no vertebral, la recomendación es usar el denosumab. Si la fractura es a nivel vertebral o el compromiso del T-score es
bastante pronunciado, es decir, menor de menos 2.5, disculpen, aquí faltó el guión, menos 3.5, perdón. En este caso, la indicación es dar terapia anabólica con teriparatide. Y si por alguna razón no podemos dar ni denosumab ni teriparatide, la recomendación es dar ácido zoledrónico. Si el paciente no se ha fracturado, entonces estos son los medicamentos de primera línea. Si se trata de una mujer posmenopáusica, bueno, que tiene entre 50 y 60 años, es decir, menos de 10 años de la menopausia, y aparte de eso está concomitantemente con síntomas climatéricos y no tiene contraindicaciones para terapia de reemplazo hormonal, esta se debe dar. Obviamente también si la paciente acepta la terapia. Si la paciente o no cumple con ninguna de estas condiciones previamente mencionadas, entonces entran de primera línea los bifosfonatos, en este caso el alendronato y el risedronato. Y bueno, si por síntomas dispépticos o el paciente es polimedicado o tiene mala adherencia al uso de alendronato o risedronato, pues podemos optar ya por algo parenteral, como es el caso del ácido zoledrónico o el denosumab. Otros fármacos de segunda línea en este escenario, es decir, pacientes que no se ha fracturado, es el ivandronato, pero recordar que el ivandronato se recomienda fundamentalmente en aquellos pacientes menores de 65 años, pero que tienen compromiso de columna. Si tiene compromiso en cadera, es decir, el T-score es menos 2.5 a nivel de cadera, no se debe dar ivandronato, es decir, no protege o no ayuda o no tiene un efecto positivo en cuanto a cadera. Si se trata de un paciente en la densitometría que tiene un T-score entre menos 1 y menos 2.5, la recomendación es calcular el FRAX con base en lo que ya habíamos explicado previamente, y el resultado ubicarlo en un umbral de intervención. Es decir, usted analizó que el paciente se encontraba en rango de osteopenia según la densitometría. En ese caso, pues usted aplica el FRAX y dependiendo del puntaje, va a ubicar al paciente en el siguiente umbral de intervención. Para eso, también la National Osteoporosis Foundation desarrolló este paper el año pasado para presentar con claridad acerca de esos umbrales de intervención. La idea es, pues, simplemente ubicar el resultado de acuerdo con la edad del paciente y, pues, ubicarlos en diferentes áreas, los cuales representan riesgos específicos para el paciente y nos van a ayudar a tomar la terapia. Estos umbrales se dividen en una zona de muy alto riesgo, una de bajo riesgo y una de riesgo, una zona anaranjada que se subdivide en alto riesgo y bajo riesgo. Es porque es importante, en este momento voy a hacer énfasis en la zona en esa zona anaranjada, porque si el paciente me cae en el área de bajo riesgo, pues la recomendación es volver a recalcular el FRAX y hacer una densitometría. Si el paciente nuevamente, después de la evaluación, me cae en la zona de alto riesgo, entonces ya debo tomar decisiones con base en lo que implica estar en esa ubicación, y es lo que viene. Si el paciente tiene bajo riesgo, es decir, me cayó en la zona verde, pues debemos continuar optimizando la terapia de calcio y vitamina D, como ya previamente lo mencioné. Y en el caso de mujeres posmenopáusicas, pues tratar de tomar la terapia de reemplazo hormonal, así como moduladores receptivos del receptores de estrógeno. Si el paciente cae en la zona de alto riesgo, debemos considerar terapia antirresortiva, como es el caso de los bifosfonatos orales o el denosumab. Pero si el paciente me cae en la zona de muy alto riesgo, aquí
cambia la recomendación en el sentido de que debemos considerar inicialmente un agente anabólico, como es el caso del teriparatide, y continuar con una terapia antirresortiva. Voy a hablar acerca de unas consideraciones con relación a cada uno de los fármacos, en este caso los bifosfonatos. Aquí tenemos las diferentes dosis de cada uno de ellos. El alendronato se da una dosis de 70 miligramos semanales, el risedronato en una dosis de 35 miligramos semanales o 150 miligramos mensuales. El solendrónico se da una vez al año de manera endovenosa. Y el ácido ibandrónico a dosis de una tableta de 100 miligramos mes o intravenoso cada 3 meses. Recordar que de este grupo de bifosfonatos, los 3 primeros, alendronato, risedronato, ácido solendrónico, tienen efecto tanto en columna lumbar como en cadera, pero en el caso del ácido ibandrónico no tiene efecto en cadera y se recomienda por ende como fármaco bifosfonato de segunda línea en el manejo de pacientes con osteoporosis sin fracturas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta con relación a los bifosfonatos es que cuando se va a suministrar de manera oral, debe tomarse en ayunas sin ingerir alimentos y el paciente debe estar en bipedestación, no puede acostarse hasta transcurridos 30 minutos. Y en el caso del ibandronato, hasta 60 minutos. Y la razón es porque hay un incremento de síntomas dispépticos, de esofagitis, hasta se han descrito úlceras esofágicas y hemorragias esofágicas en aquellos pacientes que no siguen esta recomendación al pie de la letra. Y en el caso de los bifosfonatos endovenosos, como es el ibandronato endovenoso y el ácido solendrónico, se recomienda el suministro de paracetamol o acetaminofén durante la administración del medicamento y hasta 24 o 48 horas posterior al mismo. Y la razón es porque estos medicamentos pueden generar un efecto pseudogripal, como si el paciente tuviera síntomas de malestar general típicos de gripa, entonces es muy incómodo. Sin embargo, se ha dicho que en la medida en que se va utilizando anualmente el fármaco, estos efectos se tienden a reducir. Se recomienda en aquellos bifosfonatos endovenosos no infundir en un tiempo menor a 15 minutos, es decir, más de 15 minutos es lo que hay que infundir. Está contraindicados en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y no lo podemos suministrar en hipocalcemia. Por lo tanto, antes de suministrar un bifosfonato, debemos hacer medición de los niveles de calcio sérico total, no ionizado. Es la recomendación para poder hacer la prescripción adecuada del fármaco. En el caso de la terapia hormonal menopáusica, bueno, esta es la dosis de estrógenos conjugados recomendadas, constituida por 0.625 miligramos de estrógeno equino más 2.5 miligramos día de acetato de medroxiprogesterona. Esto es para pacientes que tienen que están posmenopáusicas y que la menopausia apenas comenzó, o que tiene por lo menos de 10 años de haber iniciado la menopausia. Siempre y cuando la paciente no tenga contraindicaciones para el uso de la terapia estrogénica y acepte suministrárselo, ¿no? Y aparte de eso, pues tenga síntomas de climaterio. El otro fármaco antirresortivo es el denosumab. Este es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el ligando RANK y pues es el paciente ideal es el medicamento ideal en pacientes con más de 75 años, con edad de 75 años o más, y que tengan una mala función renal, una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Su dosis es de 60 miligramos subcutáneos cada 6 meses. También, al igual que los bifosfonatos, está contraindicado en hipocalcemia y hay que tener en cuenta que su efecto antirresortivo es reversible. Es decir, una vez lo suspendemos y que ya pierde su vida media, pues todo se va a revertir su efecto. Por lo tanto, no se debe suspender su uso, debe ser de manera continua para que tenga efectividad.
El otro medicamento es el anabólico del grupo, que es el teriparatide. La dosis que debe ser suministrada es de 20 microgramos subcutáneos por día. Y es el de elección en aquellos pacientes que tienen compromiso por fragilidad, por fracturas a nivel de la columna, o que tengan un T-score en columna bastante pronunciado, menos o igual a menos 3.5. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento? Sí, eso es importante. Porque pues los bifosfonatos no se dan de por vida por el riesgo de fracturas atípicas de fémur. Entonces, la recomendación es que para el caso del alendronato lo demos durante 5 años, el riseronato 5 años, el ivandronato 5 años, el solendrónico 3 años, el denosumab 10 años. Y en el caso del teriparatide, solamente 2 años y una única vez en la vida. Bien, ahora, si el paciente, después de que hemos terminado este tiempo de suministro, ha presentado una fractura, o ha tenido una fractura previa, o presenta alguna fractura durante el tratamiento, o a pesar del suministro, el T-score en cuello femoral es menor, todavía menos 2.5, la recomendación es hacer una terapia extendida. Y la terapia extendida, pues la principalmente recomendada es en el contexto del ácido solendrónico, que se recomienda extender de 3 ya a 6 años y pues en el caso del denosumab, pues seguirlo suministrando por 10 años o más. En el caso del teriparatide, recordemos que solamente se da por 2 años y ya, no, por lo tanto no tiene extensión. En el caso de los otros bifosfonatos, que son los bifosfonatos orales, pues se puede extender, en el caso del alendronato hasta 10 años y el riseronato hasta 7, sin embargo es una recomendación baja. Lo ideal es cambiar de mecanismo de acción. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por la invitación a este evento y bueno, un gusto haber estado con ustedes.